Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo tomó aparte Jesús a Pedro y a Santiago y a su hermano Juan y los llevó a un monte alto y se transfiguró ante ellos. Su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras blanqueaban como la nieve. Y en esto se aparecieron Moisés y Elías que hablaban con él. Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es quedarnos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba Pedro hablando cuando una nube resplandeciente los envolvió y resonó una voz desde la nube diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo todas mis complacencias, oídle. A esta voz los discípulos cayeron rostro por tierra y sintieron gran temor. Mas Jesús se acercó a ellos, los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Ellos alzaron sus ojos y a nadie vieron sino solo a Jesús. Y al bajar del monte, Jesús les puso por precepto diciendo: A nadie contéis esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que pues aprendisteis de mí cómo debéis proceder para agradar a Dios, procedáis así para más aventajaros. Ya sabéis qué preceptos os di de parte del Señor Jesús. Esta es la voluntad del Señor, que seáis santos, que os abstengáis de la fornicación, para que sepa cada uno de vosotros poseer su propia esposa, casta y honestamente, no con pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. En esta materia ninguno con violencia o con engaño haga injuria a su hermano, porque el Señor es vengador de todos estos crímenes, y como os lo tengo dicho y protestado, pues no nos llamó Dios a la impureza, sino a la santidad en Jesucristo nuestro Señor. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Este es el domingo segundo de Cuaresma. Tenemos la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Enfrente de San Pedro, San Juan y Santiago. Y en el medio de esta aparición, donde lo vieron a nuestro Señor Jesucristo transfigurado, con gloria de cielo, podemos decir, se escucha la voz del cielo, de Dios Padre, diciendo: Este es mi Hijo amado en quien me complazco, oídle. Nuestro Señor Jesucristo estaba ya por cumplir su tiempo de permanencia en esta tierra y subía a Jerusalén para ser aprehendido, azotado, escupido, coronado de espinas, crucificado y muerto por nosotros pecadores. Y quería darles una prueba más a los apóstoles, sobre todo estos 3, los más allegados a él, para que, llegado el momento, tuvieran herramientas para no escandalizarse de él. Sin embargo, conocemos la historia, cómo todos huyeron en el momento que aprehendieron a nuestro Señor Jesucristo. Y San Pedro, aún habiendo visto todo esto, aún así negó a nuestro Señor Jesucristo. Si bien luego se arrepintió y lloró durante toda su vida. La vida de la humanidad, la vida de la Iglesia, es como va repitiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra. Nuestro Señor Jesucristo vemos que tuvo su momento de gloria humana, vamos a decir. Tenemos hoy el milagro de la transfiguración, después va a entrar triunfalmente en Jerusalén.
Pero a los poquitos días esa misma turba que gritaba Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, iba a vociferar más alto diciendo, crucifícale. Es así también la historia de la Iglesia. Tanto en el Apocalipsis como en el profeta Daniel, como en la vida de nuestro Señor Jesucristo, vemos la pasión y la muerte de nuestro Señor. Vemos la pasión de la Iglesia, pero antes nuestro Señor Jesucristo nos da herramientas, como en esta transfiguración, para que llegado el momento de la pasión, para que llegado el momento de que nuestro Señor Jesucristo sea azotado, coronado de espinas, velado en su gloria, es un gusano, no un hombre, como dice el profeta David, tengamos herramientas para no escandalizarnos y salir corriendo, como lo hicieron los apóstoles. Pero todo eso pasó, todo eso está escrito para que nosotros aprendamos. La voz que se escucha del cielo: este es mi Hijo amado en quien tengo todas mis complacencias, a él oídle. Nuestra fe está en escuchar a nuestro Señor Jesucristo. La santidad en Jesucristo nuestro Señor, que nos pide el apóstol San Pablo en la epístola de hoy, es oír a nuestro Señor Jesucristo, porque Dios, Padre, tiene sus complacencias puestas en Él, y la santidad no es otra cosa que complacer a Dios nuestro Señor. Pero esa fe en Jesucristo, ¿cómo iba a subsistir tantos años, tantas centurias? Vamos por el segundo milenio, conociendo a nuestro Señor Jesucristo la fragilidad humana, y como Él era mejor que Él se fuera después de su resurrección, cuando los apóstoles tuvieron esos días de convivencia con nuestro Señor Jesucristo, en donde les enseñó tantas cosas, y nuestro Señor les dijo, es preciso que yo me vaya, pero les prometió el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vino a los 50 días y los alumbró. Y de ahí se fundó la Santa Madre Iglesia, la esposa inmaculada de nuestro Señor Jesucristo, es decir, la voz del Padre que nos dice que ahí está su Hijo amado, en quien se complace. Ahora los hombres tienen a quién oír, ya que nuestro Señor Jesucristo se va corporalmente al cielo en su ascensión. Los hombres tienen a quién oír, que es la voz de Dios mismo sobre la tierra. Es la voz de esta fundación hecha por nuestro Señor Jesucristo, la Santa Madre Iglesia. Acá hay algunos textos de los últimos pontífices. Acá tenemos, por ejemplo, Pío XI en la Mitteilungen in der Sorge, donde nos habla que la fe en Jesucristo no permanecerá pura e incontaminada, sino es sostenida y defendida por la fe en la Iglesia, columna y fundamento de la verdad. Cristo mismo, Dios eternamente bendito, ha erigido esta columna de la fe. Su mandato de escuchar a la Iglesia y de percibir en las palabras y los mandatos de la Iglesia sus mismas palabras y sus mismos mandatos, tiene valor para todos los hombres de todos los tiempos, de todas las regiones. Sigue Pío IX, en la encíclica Quanta Cura, diciendo, no podemos pasar en silencio la audacia de quienes, no sufriendo los principios de la sana doctrina, defienden que a los juicios y decretos de la sede apostólica, que tienden al bien general de la Iglesia y sus derechos, y que se refieren a la disciplina, mientras no toquen los dogmas de la fe y de las costumbres, se les puede negar el asentimiento y la obediencia sin pecado y sin ningún quebranto de la profesión de católicos, lo cual, en cuanto grado sea contrario al dogma católico, de la plena potestad divinamente dada por el mismo Cristo nuestro Señor,
al romano pontífice para apacentar, regir y gobernar la Iglesia. No hay quien no lo vea y entienda clara y abiertamente. Para que no seamos engañados por el ángel de las tinieblas que se disfraza de ángel de luz, nos dice Pío XII. Sea esta la suprema ley de nuestro amor, que amemos a la esposa de Cristo, cual Cristo mismo la quiso al conquistarla con su sangre. Conviene, pues, que tengamos gran afecto, no solo a los sacramentos, con los que la Iglesia, piadosa Madre, nos alimenta, no solo a las solemnidades con que nos solaza y alegra, y a los sagrados cantos y a los ritos litúrgicos que elevan nuestra mente a las cosas celestiales, sino también a los diversos ejercicios de piedad, mediante los cuales la misma Iglesia suavemente atiende a que las almas de los fieles, con gran consuelo, se sientan suavemente llenas del Espíritu de Cristo. No solo tenemos el deber de corresponder, como conviene a hijos, a aquella su maternal piedad para con nosotros, sino también el de reverenciar su autoridad recibida de Cristo y que cautiva nuestros entendimientos en obsequio del mismo Cristo nuestro Señor. Y por esta razón se nos ordena sujetarnos a sus leyes y a sus preceptos morales, a veces un tanto duros a nuestra naturaleza decaída de su primera inocencia, y que reprimamos con mortificación voluntaria nuestro cuerpo, rebelde, mas aún se nos aconseja abstenernos también de vez en cuando de las cosas agradables, aunque sean lícitas. No basta amar este cuerpo místico con el esplendor por el esplendor de su divina cabeza y de sus celestiales dotes, sino que debemos amarlo también con amor eficaz, según se manifiesta en nuestra carne mortal, es decir, constituido por elementos humanos, elementos débiles, aun cuando estos a veces no respondan debidamente al lugar que ocupan en aquel venerable cuerpo místico. Después el mismo Pío XII nos dice que hay que pedir a Dios con insistencia que la fidelidad de vida al Divino Redentor y a la Iglesia por él fundada se mantenga por todos con espíritu inflexible y con voluntad enérgica. También habla de los tiempos modernos. La herejía y más aún la irreligión ataca a la Iglesia, socava los fundamentos de toda la sociedad, las bases de la familia, los principios de la instrucción y de la educación cristianas o simplemente moral. Educado, pues, nos dice, a la juventud, en la inquebrantable adhesión de la voluntad del corazón, del espíritu, a la Iglesia de Cristo, en la inalterable, filial y sólida devoción hacia aquella que triunfó y que siempre triunfará de todos los horrores. Oídle, este es mi Hijo bien amado, en quien me complazco. Con respecto al ángel de luz que nos habla Pío XII, es bueno advertir que todas estas admoniciones, estos consejos para ser buenos católicos, de obediencia a la Santa Madre Iglesia, a su jerarquía, al sumo pontífice, es precisamente ese amor, por paradójico que parezca, que nos hace ver que lo que hoy se presenta como jerarquía eclesiástica no lo es, porque no nos habla con el lenguaje de Jesucristo, sino diciendo todo lo contrario de lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, de lo que dijeron San Pedro y sus sucesores, de lo que habló durante casi 2000 años la Santa Madre Iglesia Católica. Y la verdad es inmutable, no puede cambiar, no está al capricho de los hombres. Y precisamente es promesa de nuestro Señor Jesucristo y es dogma de nuestra fe que la Santa Sede, el vicario de Cristo, el sumo pontífice, la cabeza visible del cuerpo místico de Cristo, no puede fallar.
no puede ser falible, es infalible. Por lo tanto, si falla es que no lo ha sido nunca. Tengamos cuidado entonces con ángeles de luz, como nos dice San Pablo, con los ángeles que se nos presentan como ángeles de luz. El diablo es inteligente, se nos va a presentar como bueno, disfrazado de bondad. También así los hombres, ¿cuántas veces nos pasa que se nos presentan como buenos y al final nos estafan? Nos han estafado con la verdad. Como dice León XIII en el exorcismo a San Miguel Arcángel contra los poderes del demonio, allí donde está el faro de la luz, la sede de la verdad, allí han puesto ellos la abominación de la desolación, que no es otra cosa que lo que estamos viviendo ahora. Por eso, que este amor a la Iglesia, que cada uno de nosotros tengamos como precepto divino, porque este es mi Hijo bien amado, en quien me complazco. Es la única forma de agradar a Dios, ser fieles hijos y amadores de la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana. Que sea ese amor filial, esa piedad que le debemos a todo el magisterio, al verdadero magisterio de la Iglesia, es decir, hasta la muerte de Pío XII, nuestra arma, como el arma que Dios nuestro Señor Jesucristo les dio a sus discípulos, transfigurándose, para que tuvieran motivo después de no escandalizarse. Que no nos escandalicemos nosotros por lo que está pasando en la Santa Madre Iglesia Católica. Amémosla, y para amarla hay que conocerla. Conociéndola la vamos a amar, amándola la vamos a defender, y quién sabe, por gracia de Dios, nos toque aún hasta derramar nuestra sangre por su defensa, lo cual sería una gracia muy grande de parte de Dios nuestro Señor. Pidamos entonces, como nos pide San Pablo, pues no nos llamó Dios a la impureza, sino a la santidad en Jesucristo nuestro Señor. Y para ser santos debemos escuchar a nuestro Señor Jesucristo. Y para escuchar a nuestro Señor Jesucristo debemos escuchar a la Santa Madre Iglesia. Pidamos a María Santísima, que fue la primera en escuchar al niño Jesús, que también estemos prontos a escuchar, estemos prontos a cambiar lo que tengamos que cambiar de nuestra mala conducta, para irnos santificando cada día más y más, y así lograr el amor perfecto que se va a consumar en el cielo, cuando nos salvemos Dios mediante. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.